electricidad básica. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a las actividades del día de hoy. Eh, Asimismo, se va a trabajar de dos partes. La primera, le vamos a dar a conocer lo que son aspectos teóricos con este primer tema titulado Tableros eléctricos domiciliarios. Y en la segunda parte vamos a pasar al tema de el diálogo, de repente contando algunas experiencias que hayan tenido algunos asistentes con respecto a instalaciones eléctricas y si por ahí ha surgido algún tipo de desperfectos, averías, dudas o curiosidades que ustedes mm, han tenido. Y aquí pues vamos a ir aclarando y tratando de eh, responder a esas dudas que ustedes puedan traer consigo respecto a la especialidad. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se puede visualizar, por favor. Ya está, ya está. Ahora sí, muy buenas tardes una vez más con cada uno de los asistentes. No sé si se puede ver mi pantalla. Por favor, me gustaría que me dieran... Uy, creo que se fue. Sí se observa. Ya está. Bien, muchísimas gracias. Parece que muchos están todavía recién conectándose. Ya está, ya está. Bien, estimados asistentes, vamos a trabajar entonces con lo que respecta a tableros de distribución eléctrica domiciliar. ¿Ya? En el segundo módulo o tema que vamos a trabajar es el día miércoles, responde al título de equipos inteligentes y lo que son mandos a distancia desde el celular. Y el día viernes estaremos trabajando lo que es el tema de mantenimiento de pozos a tierra. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a trabajar lo que son tableros de distribución eléctrica. Comenzamos entonces. En toda instalación eléctrica siempre va a existir un tablero de distribución y generalmente pues se le va a representar con las iniciales TD, que significa tablero de distribución, ¿no? Este constituye el punto central de la instalación y tiene tres funciones principales, un tablero de distribución, ¿de acuerdo? La primera es distribuir la energía eléctrica a varios circuitos independientes en toda la vivienda, principalmente lo que es iluminación y tomacorrientes, principalmente. Dos, proteger cada circuito de fallas comunes, como por ejemplo cortocircuitos o sobrecargas. La llave colocada en cada circuito desconecta la corriente eléctrica al producirse un cortocircuito o una sobrecarga. Tercera función que cumple un tablero de distribución es facilitar la posibilidad de desconectar la energía eléctrica de uno de los circuitos mediante el manejo de la palanca de control de las llaves térmicas. Esto se realiza en casos de emergencia o para realizar trabajos de mantenimiento y reparación. Vuelvo a reincidir aquí. Esta parte, este tablero distribuye circuitos independientes, ¿no? O sea, es decir, puedo trabajar yo lo que son toma corrientes independientemente de estar desconectando el sistema de iluminación. O viceversa, ¿no? Yo puedo trabajar lo que es sistemas de iluminación sin la necesidad de desconectar el sistema de tomacorrientes y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué permite esto? Permite que de repente cuando alguien va a hacer un mantenimiento en un sistema de iluminación,
No va a afectar los tomacorrientes que pueden estar conectados a aparatos como la refrigeradora, una lavadora o alguien de repente esté usando esto en la cocina con una licuadora, ¿no? Entonces, para no perjudicar ese tema de trabajo, los tableros de distribución dividen o independizan lo que es un sistema de iluminación y tomacorrientes. Esto es en el tema elemental, básico, principal, ¿no? Ahora, a partir de esto hay otros circuitos más que se les añade, así como pueden ver ustedes en la fotografía del tablero, que tiene más de tres llaves o cuatro llaves principales, ¿no? Que puede ser de repente conectado para una termoeléctrica, asimismo puede conectarse de repente para un sistema ¿cómo se llama? De carga especial, donde puedes usar máquinas de soldar u otro dispositivo de carga de mayor consumo, ¿no? Entonces, eso vaya a depender el tema del uso del tablero de distribución. Pero en este caso vamos a ver lo que son los tableros básicos, domiciliarios, ¿no? Los que cuentan principalmente con un sistema de iluminación y un sistema para toma corrientes. Muy bien. El tablero de distribución se coloca en un lugar común de la vivienda. Al referirme a común, tiene que ser de acceso rápido, de acceso visible. ¿Por qué? Muchas construcciones antiguas colocan sus tableros de distribución en un lugar a veces escondido, o en algunas construcciones antiguas ponen el tablero de distribución a una altura mayor de 1,80 m, ¿no? Esto hace pues que su acceso no sea tan sencillo y el momento cuando ocurre de repente un incidente sea muy difícil de desconectar la energía, y esto trae a veces consecuencias muy terribles, ¿no? Hasta a veces un incendio o una electrocución a alguien que esté usando estos artefactos, y cuando el tablero de distribución se encuentra pues en un lugar de no tan fácil acceso, se desenlaza a veces en tragedias, ¿no? Se recomienda que esté en línea directa a la ubicación del medidor eléctrico, es decir, a la misma altura donde está tu medidor eléctrico que te pone las empresas de electricidad, ¿no? Y que sea accesible de forma inmediata ante una emergencia, ¿no? Por ejemplo, un cortocircuito o una sobrecarga. La cantidad de llaves que debes llevar en un tablero depende de la forma en que se quiere distribuir la corriente eléctrica en una vivienda. Básicamente, vuelvo a repetir, se debe de tener una llave general, un interruptor diferencial, una llave para iluminación y otra llave para tomacorrientes, básicamente, ¿no? En total, cuatro llaves principales. ¿Ya? Muy bien. A ver, generalmente en una vivienda la corriente se distribuye por el tipo de circuitos, que puede ser uno, que es iluminación, y otro para toma corrientes. Entonces, si en casa de repente o en tu centro de trabajo usted está, o usted ve lo que es un tablero donde solamente encuentre dos llaves termomagnéticas o una llave de termomagnético, esto es muy riesgoso, ¿no? Porque solamente están utilizando uno para controlar todo lo que es toma corrientes y todo lo que es iluminación. Y si por ahí alguien desea de repente reparar una puerta metálica, va a conectar su máquina de soldar, sobrecarga, ¿no? El sistema de toma corrientes, y si por ahí de repente alguien enciende un reflector, uy, estaríamos sobrecargando a esta llave termomagnético, acortando su tiempo de vida útil, y a veces, o hasta a veces se podría generar una sobrecarga y se desactivaría este dispositivo de protección. Y aparte que ya también dejaría de cumplir su función, que es de proteger como debe de ser. Entonces, en este caso, el tablero debe tener tres llaves principales. Uno, lo que es la llave general, otra que es de iluminación
y otra que es para tomar corrientes. Y aquí faltaría lo que es una llave diferencial, que ya les voy a explicar las características de cada una de estas llaves. Aquí les voy a mostrar o les estoy mostrando lo que es un diagrama unifilar, ¿no? Quiere decir todo lo que se hace en conexión, pero en una sola línea, pues dice unifilar. Partimos siempre desde el medidor eléctrico, lo que generalmente tenemos en la puerta de nuestras casas, el cual instala las empresas de energía eléctrica, ¿no? Entonces, estos medidores de luz, posteriormente, se va a conectar a un tablero de distribución, el cual tiene tres llaves principales: llave general, llave de iluminación y llave de toma corrientes. Y a esto le falta una llave que va a proteger al usuario, ¿no? Porque estas llaves que estamos instalando aquí protegen al sistema eléctrico. Pero cuando alguien sufre alguna descarga eléctrica o se está electrocutando, como se dice comúnmente, ¿qué llave va a proteger ese incidente? Entonces, aquí últimamente o en los últimos años eh, se está instalando lo que son interruptores diferenciales, y aparte pues que esto lo está normado, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, va a tener su negocio, tiene una tienda, un stand, tienes que contar sí o sí con cuatro llaves, ¿de acuerdo? Listo. Y acá tenemos los circuitos eléctricos, el cual pues va a controlar nuestro tablero de distribución, ¿no? O distribuir la energía. Uno que es para iluminación y otro lo que es para toma corrientes. Continuamos. Otra forma de distribuir la energía eléctrica es por ambientes o artefactos eléctricos especiales. ¿Cuáles son esos artefactos eléctricos especiales? Vamos a ver acá. En este tipo de distribución de energía eléctrica, el tablero tiene una llave general, como pueden ver acá, el uno. Luego tiene una llave para el circuito de toma corrientes. Acá tenemos la llave número 2. Luego tenemos una para artefactos especiales, la llave número 4. Y por último, una llave para el ambiente que se desea de repente controlar de forma independiente. Ejemplo, ¿no? Si en casa tienes un espacio el cual lo vas a alquilar, muchos dueños solicitan los servicios para independizar esa instalación eléctrica del lugar donde se va a instalar o se va a alquilar, perdón. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se le prepara un tablero aparte, ¿no? Jalando desde el tablero principal, que viene a ser esto, y este tablero principal va a alimentar el tablero, el subtablero de distribución solamente para ese espacio donde usted va a alquilar, ¿no? De repente puede ser una tienda, puede ser algún negocio, lo subdividen de esta forma, ¿no? Es más, aquí para poder saber cuánto es el consumo de ese espacio que se está alquilando, se le instala lo que es un medidor de energía eléctrica para interiores, ¿no? Es muy similar al que nos conecta la empresa en la puerta de esas casas, pero en este caso, si yo quiero saber cuánto es la energía que va a consumir el inquilino, porque a veces los inquilinos traen artefactos en mayor cantidad, incluso más de las que el dueño o los demás inquilinos tienen, ¿no? Entonces, para poder controlar y saber cuánto es lo que se debe de cobrar por el servicio eléctrico a estos inquilinos, se les instala o muchos solicitan la instalación de medidores para interiores, ¿no? Y vamos a ver también más adelante en qué consiste esta independización de medidores. Muy bien. Vamos a ver ahora los tipos de tableros de distribución. Hay tres tipos básicos de tableros de distribución eléctrica para llaves térmicas, ¿no? Uno es de tipo riel, como es el que están viendo aquí, tipo riel. El otro es de tipo tornillo y el otro es el de tipo engrampe. El de tipo riel, como el que están viendo acá, les vuelvo a repetir, tienen esta barrita de metal que es una riel, ¿no?
por eso le dicen de tipo riel, y es justamente para este tipo de interruptores termomagnéticos como el que están observando acá. Posee, dice, en la base un riel o tira metálica para permitir que la llave térmica quede fija, como el que están viendo acá. La fijación a la base del tablero es muy sencillo, ¿no? Porque esto es lo que generalmente todos tenemos en casa o es de uso doméstico. Basta presionar en la parte de abajo y la llave quedará firme y segura. Si el tablero de distribución es de tipo riel, todas las llaves térmicas deben ser del mismo tipo. O sea, si esto es riel, las demás llaves, tanto de iluminación, de tomacorrientes y demás, deben ser del mismo tipo. Y esto pues se utiliza generalmente para este tipo de tableros, ¿no? De PVC, de PVC. ¿De acuerdo? El otro tipo de tablero es el de tornillo, que esto generalmente usted lo va a encontrar en las instituciones educativas antiguas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tableros incluso tienen un gabinete de metal, como el que están viendo aquí, y estos tienen unas uñas de metal, como el que están viendo acá, y estas uñas de metal son atornilladas en la parte del fondo del tablero, que muchos de ellos incluso son de madera, esta parte de acá, ¿no? Por eso le llaman el tipo tornillo, ¿no? Generalmente es de madera o de metal con fondo de madera, dice, ¿ve? Las llaves se aseguran a la base mediante uñas metálicas con unos tornillos autorroscantes. La llave térmica tipo tornillo tiene cuatro ranuras en la parte de arriba y también en la parte de abajo, que permiten que se asegure el tablero, ¿no? Entonces esto ya no va a permitir que esto se esté moviendo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué utilizan estos tipos tornillos? Y en la actualidad ya no se utiliza mucho, es porque aquel tiempo el cableado para estos tableros se utilizaba pues un conductor tipo alambre, ¿no? Era un conductor grueso de un solo hilo que era a veces duro como un alambre y al conectar varias llaves el cable a veces terminaba empujando a la llave termomagnética y esto a la vez terminaba pues aflojándose sus puntos de conexión y al hacer o al desajustarse estas conexiones, se genera un recalentamiento en estos puntos. Y al existir un recalentamiento, acorta su vida útil de la llave y a veces pues genera también intermitencia en el fluido de la energía eléctrica o simplemente a veces termina aperturándose esta llave y cortando el fluido eléctrico. ¿Ya? Entonces, estas son las llaves que estoy muy seguro en muchas de sus instituciones o centros de trabajo las van a encontrar porque esto es lo que en esos tiempos llegaron a instalar en grandes cantidades, ¿no? Muy bien, sigamos. Por último, tenemos acá el tablero de distribución tipo engrampe, que son estos de acá, ¿ve? Para estos tableros de distribución utilizan, ¿cómo se llama? Las mismas llaves termomagnéticas que actualmente usamos, ¿de acuerdo? O hay algunas llaves también que son especialmente para engramparlas, como dice ahí su nombre, donde uno solamente pone como si fuesen piezas de Lego y quedan ahí, ¿no? Como pueden ver, tenemos acá una llave principal. Lo que baja de esta llave principal son barras de cobre, ¿de acuerdo? En este caso es una línea trifásica. Como pueden ver, hay tres líneas. Y estas líneas trifásicas, pues, se distribuye en todo este recorrido para que las llaves sean alimentadas de forma monofásica o también de forma trifásica. Entonces, es muy similar en su forma a los de tipo riel, ¿no? La diferencia es que en la base del tablero se ubican unas platinas metálicas delgadas conectadas entre sí, de tal forma que basta con presionar la llave para que quede asegurada y conectada, ¿no? Por eso son de engrampe. La llave térmica para este tipo de tableros no tiene terminales de conexión extra. Sus terminales vienen en la parte inferior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tableros
que si en tu institución han modernizado su instalación eléctrica, también estoy muy seguro que tienen este tipo de tableros. ¿De acuerdo? Listo. Seguimos. ¿Cuáles son los materiales ahora que se debe de utilizar para una instalación de un tablero eléctrico? Vamos acá por partes y vamos a ir aquí justamente analizando cada una de ellas. Primero y elemental, necesitamos un interruptor termomagnético. Si es para uso doméstico, ojo aquí, si es para uso doméstico, generalmente utilizan de los siguientes valores. 25 amperios la llave principal, de 20 amperios para el circuito de toma corrientes y para el sistema de alumbrado de 16 amperios. Vuelvo a repetir, este siempre y cuando tu tablero sea de uso doméstico sencillo, ¿no? Ahora, si por ahí de repente vas a incrementar o le vas a dar otro tipo de uso a este espacio, por ejemplo, una tienda o de repente un restaurante y demás cosas, estas llaves se tienen que recalcular los valores de acuerdo a la demanda de artefactos que tienes en ese espacio, ¿no? Si va a ser un restaurante, imagínate, va a tener que conectar de repente la refrigeradora, la congeladora, horno microondas, licuadora, estar funcionando a cada rato y etcétera, etcétera. Entonces, para eso, una llave de tomacorrientes de 20 amperios no va a soportar. Entonces, para eso hay que recalcular y hacer un cambio de llaves. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, estos dispositivos van a proteger generalmente al circuito eléctrico, es decir, va a proteger al cable, que este cable no llegue a quemarse cuando existe un cortocircuito o de repente esté ahí presentándose un tema de cortocircuito fuerte y puede generar de repente un incendio, ¿no? Entonces, estas llaves termomagnéticas, observen bien acá su forma, son los que van a proteger el circuito eléctrico. Ahora, ¿qué pasa si en casa de repente tenemos menores de edad o tenemos niños que a veces son muy curiosos? ¿Qué es lo que hacen? Meten el dedito en los tomacorrientes. Como obviamente ellos no miden el peligro o desconocen las consecuencias, llega pues a electrocutarse, haciendo que los deditos de los niños lleguen a quemar, incluso de una persona adulta llega a quemarse si usted se queda pues ahí recibiendo una descarga eléctrica, ¿no? O sea, la corriente eléctrica hay que tenerle mucho respeto. Ahora, frente a esos incidentes, ¿de acuerdo? ¿Qué llave o dispositivo eléctrico va a generar o proteger lo que son las descargas eléctricas para las personas, ¿no? Justamente esta llave que se llama interruptor diferencial. Entonces, este de interruptor diferencial, fíjense que tiene solamente una palanquita, va a censar, va a testear cuando existe una diferencia de corriente entre lo que sale y lo que retorna. Por eso se llama llave diferencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien se está electrocutando, va a haber una diferencia de tensión y esto, al detectar esta llavecita, automáticamente se va a desconectar. Muchas veces su activación es en cuestión de segundos nada más, cortando la energía eléctrica y haciendo que de repente el que está siendo electrocutado en ese momento salve su integridad, ¿no? Ahora, ¿cuándo más de repente esta llave termomagnética, o perdón, llave interruptor diferencial llega a proteger? Cuando de repente hay un empalme eléctrico en algún punto de la casa, que puede ser en el sistema de iluminación o de toma corrientes, cuando éste esté chocando a tierra, ¿de acuerdo? También procede a su activación, es decir, se va a desactivar, ¿no? Entonces, por ahí de repente este cableado está pasando por el piso, ¿no? Sobre todo para los sistemas de tomacorrientes. Y esto quizás esté en un lugar donde hay constantemente humedad o cae el agua. Si hay un cable que ya se ha deteriorado su aislante, este va a detectar ese contacto
y automáticamente también se va a desactivar. ¿De acuerdo? Entonces, este dispositivo es bastante sensible, sobre todo para proteger a los usuarios, ¿ya? Entonces, la diferencia entre esta llave y esta llave es que esto protege al circuito eléctrico y esta llave protege al usuario. ¿De acuerdo? Es por eso que en toda instalación eléctrica para espacios públicos, stands, tiendas, etcétera, etcétera, o negocios, sí o sí, Indesit te exige que tu tablero de distribución tenga este interruptor diferencial. Es más, los interruptores diferenciales incluso lo ponen por cada circuito, ¿no? Es decir, un circuito para tomacorrientes, otra llave diferencial para iluminación, otra llave diferencial para equipos especiales, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas va a tener su propio interruptor diferencial por cada circuito independiente. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué otro material más vamos a emplear para si queremos realizar una instalación eléctrica? Vamos a necesitar conductores eléctricos. Estos conductores son de 7 hilos, el que ya se usa generalmente. Ya no usamos ese cable sólido o cable tipo alambre que antes pues vendían en la ferretería y cuando uno realizaba su instalación eléctrica era un poquito complicado usarlos, ¿no? Porque a veces se enfriaban y estos al ponerse frío se ponían más duros para poderlos utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, en la actualidad ya usamos lo que son los conductores de 7 hilos, ¿ya? Ahora, para el tablero eléctrico generalmente se tiene que usar el cable número 12 AWG o el conductor de 4 milímetros cuadrados. Entonces, cualquiera de estas dos medidas son los que se usan para el cableado de un tablero eléctrico. Ahora, otros dispositivos, otros accesorios que también se usan, pero a veces no se emplea para el uso doméstico, ya que por los temas de costos, es este de acá que se llama peine tipo puente de conexión, ¿no? En este caso es un tipo bipolar, es decir, que hace contacto entre esto y esto, es decir, cada dos. Y hay otros también que son tipo trifásico, que al igual que estos existen para poder conectar tres líneas de alimentación, ¿no? Entonces, estos son los tipos peine, puente, conexión tipo bipolar, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, a veces por temas de costos no utilizamos esto, sino simplemente utilizamos el conductor de 7 hilos para ese tipo de instalaciones. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a utilizar para la instalación de un tablero? Vamos a utilizar estos tipos de terminales, ¿eh? Tenemos los terminales de punta hueca aislado, que son estos de acá. Entonces, estos terminales se conectan al final del cable. ¿Por qué? Porque como el cable tiene 7 hilos, a veces estos llegan pues a soltarse y haciendo un mal contacto y a veces se quiebra uno de los hilos y ya no son de 7, pues no, quedaría de 6, de 5, de 4 y así sucesivamente, haciendo pues que el cable ya no trabaje como debe de ser. Entonces, para evitar eso, utilizamos lo que son estos terminales de punta hueca como el que están viendo acá, ¿no? ¿Por qué son de colores? Cada color es para un determinado diámetro de conductor, empezando desde el número 16, 14, 12 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada color, corresponde para el número de cable que vamos a usar. O si te resulta un poco complicado memorizarte los colores de acuerdo al diámetro del conductor, simplemente en la ferretería le dices, ¿no? Dame terminales para el cable número 12 y ellos ya conocen qué color le corresponde para esas instalaciones. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Sí, alguien creo desea preguntar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguno? Ya.
Entonces, a ver si de repente su micrófono lo desactivan para poder ¿ya? Muy bien, Manuel, señorita, yo también atendí la dice que tanto muy corta. Continuamos entonces. Conductor eléctrico. Profesor, También, buenas tardes. sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, profesor? Juan Flores, profesor. Eh, una consultita, en donde usted nos está indicando esos terminales, por si yo he instalado en mi casa, algunas cositas, no soy electricista, pero ya pues ingeniándome, ¿no? Y esos Ajá. terminales, ¿dónde lo puedo utilizar, disculpe, profesor? ¿Dónde lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo? Yo lo que hago es, tal vez el cable número que tiene 7 líneas, Ujú. lo tomo con cuidado y ahí pues lo meto por ser el instructor, ¿no? Al agujerito, ¿no? Pac, y luego le ajusto pues, el pernito nada más, ¿no? ¿O Ah, dónde se claro, utiliza claro. el terminal? Eso, profesor, quisiera que me explique, profesor. Gracias. Ya, muy bien. Estos terminales se utilizan al momento de cablear las llaves termomagnéticas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, ¿ven? No sé si se puede ver la imagen. Aquí, ¿ven? Entonces, al momento de realizar el cableado respectivo de llave a llave, se tiene que usar los terminales como el que están viendo acá en la imagen, de esta forma, ¿ve? De esa forma. Ahora, si en caso, esta es la forma tradicional, o esta es una forma de conectar con tipo guirnaldas, le dicen así, o la otra forma es conectarlo utilizando unos peines, que estos ya tienen esta conexión como el que ustedes están viendo aquí arriba. Ya no hay necesidad de usar cables ni terminales, simplemente conectamos los peines y ya esto internamente ya viene conectado, ¿no? ¿Cuál es la función de puenteo y todo eso? Ya viene acá. Ahora, si vamos a usar la conexión tradicional, que se llama tipo guirnaldas, se tiene que usar estos terminales. ¿Por qué? Porque el conductor eléctrico que se emplea tiene 7 hilos. Entonces, estos hilos a veces llegan pues a soltarse, a aflojarse y se pone todo greñudos, como se diría, y haciendo que a veces uno de los hilitos termine rompiéndose. Entonces, si se rompe uno o dos, ya no serían de 7 hilos, ¿no? Serían de 6 hilos, 5 hilos. ¿Y qué va a pasar cuando se va quedando con pocos hilos? Pues el conductor eléctrico ya estaría volviéndose como si fuese un conductor de menor diámetro, ¿no? Entonces, ese es el asunto por el cual se debe de emplear estos terminales, ya que estos terminales van a mantener esos cables juntos, ¿no? En una sola conexión, que es por esta tubería de aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar si de repente también alguien conecta a veces sin estos terminales? Sucede que con la vibración de las llaves termomagnéticas se va dando pues un recalentamiento, haciendo que a veces los puntos de conexión terminen así como esto, ¿ve? Quemados. ¿De acuerdo? Porque a veces mucho utilizamos el cable de esta forma, ¿ve? Lo pelamos, lo torcemos y luego ahí nomás lo metemos. Y a veces con la vibración de la corriente, esto se va aflojando y al aflojar o apretar menos el cable, va a existir ciertos chispazos y eso es lo que hace o termina recalentando los puntos de conexión y hasta a veces termina sulfatando los puntos de una llave termomagnética, como pueden ver acá. ¿Ya? Entonces, por eso es lo importante que se tiene de usar o se debe de usar estos terminales de punta hueca. Muy bien, vamos a continuar acá arribita, antes que nos gane la hora. Listo. Decíamos acá entonces, el conductor eléctrico que vamos a usar es un conductor, es aquel material que ofrece una baja resistencia al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, para el uso doméstico y comercial se utiliza generalmente el cable tipo THW de 7 hilos. Y el TBW de un hilo ya casi mucho no se usa, pero aún en algunas casas siguen todavía teniendo este tipo de conductor, ¿no? Donde el THW es el que se usa constantemente por ser más flexible uno
Y otro que soporta temperaturas mayores de trabajo y ser menos inflamables, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cable de 7 hilos, por ejemplo, que tiene un recubrimiento de aislante y una recubierta, ¿no? Estos obviamente sí terminan quemándose, pero su tiempo de encendido o de fuego es mucho más largo que los cables, por ejemplo, el cable MISO, ¿no? Es un recalentamiento y se prende como papel. Este tipo de cable puede existir un recalentamiento, pero no se encenderá o no abrirá fuego el recubrimiento de forma inmediata, ¿no? O sea, tiene un cierto retardo. Por eso es que en la actualidad generalmente vamos a usar este cable de 7 hilos que se llama THW, de tipo THW, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto soportan los cables eléctricos para las instalaciones eléctricas? A ver, vamos a ver aquí. El conductor eléctrico de tipo THW, que es el que se utiliza, vienen a partir del número 14, 12, 10 y 8. Cuanto más alto sea el calibre, el diámetro del conductor es más delgado. Perdón, el diámetro del conductor es más delgado. Entonces, si yo pido el conductor número 8, el cable será pues de mayor diámetro. Si yo utilizo el cable calibre número 20, el diámetro del conductor será más delgado. ¿De acuerdo? En esa forma es como trabaja los cables eléctricos. Por ejemplo, el de tipo THW, que es el que nos interesa, ya no tanto el de tipo TW. El tipo THW soporta el conductor número 14, soporta de 22 amperios a 15 amperios de corriente. El cable número 12 soporta de 28 a 20 amperios. El cable número 10 de 45 a 30 amperios y el cable número 8 de 65 a 45 amperios. Y es importante saber esto, esta capacidad que es, de los conductores eléctricos, o sea, es decir, hasta cuántos amperios puede soportar. Es muy importante, por supuesto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, es que yo debo de elegir la llave termomagnética que voy a usar para la instalación. Tiene que ir en relación a esos valores. Por ejemplo, si esta llave sería de 25 amperios, como el que está viendo acá, ¿el conductor de qué diámetro se debe de usar como máximo? Vamos a ver, 25 amperios, ¿dentro de qué rango está? De los 22 a los 15, no, está fuera. De los 28 a los 20, sí, dentro de este rango está. Si la llave termomagnética es de 25 amperios. Entonces, ¿qué número de conductor debo de usar yo para instalar en ese tablero eléctrico? Me dice el número 12. Ah, aquí está, ¿ve? Aquí está. Ahora, si de repente yo utilizo una llave termomagnética mayor a los 25 amperios, digamos 45 amperios, ¿de acuerdo? ¿Qué número de conductor debo de usar en ese tablero? Muy bien, buscamos en esa tablita y digo, 45 amperios, acá está, de 30 a 45 amperios. ¿Qué número de conductor debo de usar para cablear ese tablero? Me dice acá el número 10, es decir, ya un poquito más grueso. ¿Ve? Entonces, es por eso que es muy importante saber qué cosa, qué calibre de conductor usar y de acuerdo al valor de la llave termomagnética a emplear. ¿Qué pasa si de repente tu llave termomagnética es de 63 amperios, que vi en un tiempo en una casa cuando me llamaron para poder revisar su tablero? Su llave principal la habían puesto de 63 amperios. Entonces, cuando reviso el tema del conductor eléctrico, porque justo destapo el tablero, me doy cuenta que estaba usando el número 14. Entonces, si la llave termomagnética es de 63 amperios y estoy usando el conductor número 14, me dice acá que el conductor soporta de 15 a 22 amperios. Si sobrepasa esto,
la llave termomagnética, su función es desactivar cuando detecta esa sobrecarga. Pero esta llave dice es de 63. ¿Qué va a pasar? No, simplemente, por más que hay un cortocircuito y ese conductor ya está empezando a recalentarse, se enciende su aislante y si no sobrepasa sus 63 amperios, que esta llave de repente está diseñada para que se active cuando sobrepase ese valor, va a estar tranquilo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo ahí? Que se genere un incendio, un cortocircuito, etcétera, etcétera, ¿ve? Entonces, es por eso que tiene que ir muy bien correlacionado de cuánto tiene que ser esta llave termomagnética y de cuánto tiene que ser el conductor eléctrico que voy a usar para cablear un tablero. Si no es compatible o correlacional esto, se le llama sobredimensionamiento de accesorios, ¿no? Entonces, acá en este caso, a este cliente, cuando vi que tenía conectado la llave termomagnética de 63 amperios con un conductor que soporta de 15 a 22, es decir, número 14, simplemente lo que había hecho es sobredimensionar la llave de acuerdo al uso que le habían dado, ¿no? Entonces, cuando le pregunté quién fue el que le instaló o por qué de repente usted lo ha considerado poner este valor, me refiere pues que a veces paraba desactivándose el anterior conductor, perdón, el anterior termomagnético, eh, que a veces alguien entraba a la ducha, se bañaba y al toque se desactivaba, ¿no? Entonces, por ahí el mismo ferretero le había recomendado poner una llave de mayor amperaje, pero no le dijo nada sobre el tema del qué tipo de conductor debe de usar si en caso incremente el valor de la llave termomagnética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué entonces se da el tema de que estaría ahí aperturándose la llave termomagnética? Es porque uno, ya lo han exigido bastantes veces, es decir, ha trabajado a su límite. Si la llave termomagnético me dice que es de 25 amperios y usted ha exigido esta llave al tope, que es 25, 25, 25, ¿qué es lo que hace? Ha estado pues disminuyendo su tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, cuando ya llegó a su tiempo de vida útil, es lo que sucedía por eso. No había fugas de corriente, no había los cortocircuitos, nada por el estilo, es que a veces solamente sucede porque ya la llave ha cumplido su ciclo de vida, ¿ya? Listo. Para esto, ¿qué instrumentos vamos a usar? Entonces, para realizar la instalación de estos tableros. Profesor, Bueno, vamos a usar, sí, profesor, una consulta, profe. Mira, yo adelante. por querer asegurar, ¿no? Para que no se vuele el plomo, nada. Entonces, profe, el termomagnético en mi casa, yo lo puse de 30 y el cableado, yo le echo, por decir, para los focos, para el fluorescente, de Ujú. 12. Y por el piso, por decir, para la plancha, la refrigeradora. Tal vez usamos una aspiradora, profe, y yo le he puesto el de 10. ¿Estará bien instalado? Ahí ya. Eso habría que corregirlo. ¿Por qué? Más bien lo que debe ir primero, es decir, desde la instalación del cableado de tu tablero, deberías de usar ahí el conductor número 10 y para la instalación de los circuitos, a ver, acá te voy a mostrar mejor con una imagen. Acá está. A ver, si de repente acá tienes tu llave, ¿no? Tu medidor de energía, tu llave principal y todo esto, ¿no? Aquí imagino que lo has utilizado el cable número 12, me dices, y 12, claro, 12 para los fluorescentes, ¿no? Para el alumbrado. ya, Y el ya, de, ya. el de 10, pues para los tomacorrientes, ¿no? Porque puedo, como digo, puedo utilizar plancha, la refrigeradora mismo, la aspiradora, etcétera, profesor. Para eso así, menos, como decir, para asegurarme, como decir así, le he hecho, profesor. Tal vez he fallado o estoy equivocado, pero quisiera que me oriente esa parte. Gracias, profesor. Ya, ya, ya. Y el cable que has utilizado para cablear la parte de arriba de tu tablero, es decir, esta parte, ¿qué número es? De eso, profesor, como dice, de ahí ha salido, o sea, de esa parte ha salido el 12. Yo he utilizado el Ya. termomagnético de 30, ¿no? De 30 yo he utilizado.
Ajá. Igual para las luminarias, ¿no? Y también para el que va a ir allá para abajo, también utiliza de 30. Los termomagnéticos de 30. Nada más Ya. difiere el tema del cableado. Pues, como digo, para el techo, para el foco, o sea, la luz, utiliza de 12. Y abajo, para el piso, para utilizar todo lo demás, he utilizado el de 10. No sé si estará bien eso, profesor. Ya. A ver, a ver, les voy a explicar acá. A ver. Ya. A ver, acá les explico, a ver. Ya. A ver. Si de repente, uno tiene ya, digamos, ¿no? Dice que la llave es de 30, me dice, ¿no? La llave termognética es de 30. Para esto, el conductor eléctrico, ¿de cuánto debería ser? Vamos a ver acá, según la tablita, ¿qué nos dice? Ya está. Es de 30 amperios, por si acaso. Ya está. Acá para poder, vamos a encogerle un poquito esto. Ya. A ver. Mm, Vamos a ver acá. Si la llave es de 30, ¿el conductor de cuánto debe ser? Ya. ¿El conductor de cuántos amperios debería de ser, no? Esa es la pregunta. A ver, vamos a ver. Bueno, para la próxima creo voy a prepararles una tablita de resumen para poder entender mejor esa partecita. A ver, ya está. Bien. Si la llave es de 30 amperios, ¿de cuánto debe ser el conductor? Es la pregunta. Para esto vamos a utilizar esta tablita de aquí. A ver, esta de acá vamos a usar. Ya está, ya está. Se nota, ¿no? Ya está. A ver, si la llave es de 30 amperios, quiere decir que el circuito debe trabajar con con esa misma cantidad de amperaje. Entonces, para esto, yo debo de usar un conductor que me soporte por debajo de los 30 amperios. Es decir, debe trabajar con el cable número 20 o del cable número 20 al cable número 28. ¿De acuerdo? Si yo utilizo el conductor que soporta 45 amperios, sería un gasto en vano, ¿no? O sea, que sí trabajaría normal, no hay ningún problema, pero sería con un gasto en vano, ¿no? O sea, se estaría sobredimensionando ciertas cositas. Entonces, por ejemplo, si el metro del cable número 12 está a 2 soles, por ejemplo, y el metro del cable número 10 está a 2,50 o 3 soles, creo. Eso es solamente por metro. Imagínate en la mayor cantidad de metraje, ya se estaría haciendo un gasto en vano, ¿no? Entonces, si mi llave termomagnética es de 30 amperios, como el que están viendo acá, ¿de cuánto debe ser mi conductor eléctrico? Por debajo de este valor. Es decir, puede ser un conductor que soporte de 20 a 28 amperios, ¿no? Amperios. Ahora, ¿cuál es ese conductor que soportaría esa cantidad? Entonces, si nosotros revisamos la tablita, dice, ¿no? El conductor que va a soportar esa cantidad es este de acá, ¿ve? Es decir, el conductor número 12. O sea, con el conductor número 12 estaría más que suficiente realizar ese cableado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí de repente debería de haber usado el conductor número 10 es para el cableado que viene desde afuera de la casa, que es del medidor de energía eléctrica, hacia el tablero de la parte interior, ¿no? O sea, todo el cableado interno solamente el tablero
utilizar el cable número 10, o sea, lo que se va a utilizar acá, ¿ve? Este conductor de acá. Y de acá las salidas, acá sí normal. Si, por ejemplo, tu llave de toma corrientes es de 30, suficiente con el conductor número 12. Ahora, si tu llave termomagnético para iluminación es de 20, ahí también se utilizaría un valor de repente número 14, ¿de acuerdo? Que estos soportan de 15 a 22 amperios. Entonces, a veces cuando utilizamos una mala correlación, uno, hacemos un gasto que no es necesario y otro de repente que estamos utilizando, sobredimensionando las cosas. Ahora, cuando sucede que el conductor eléctrico soporta más que la llave termomagnética, no habría problema, solamente el tema de gastos. Pero si de repente tu llave termomagnética es mayor al conductor eléctrico que se va a instalar, ahí sí se estaría corriendo riesgo. ¿Por qué? Porque ahí cuando hay un cortocircuito y el conductor eléctrico ya llegó a su tope, ¿no? De 28 amperios, digamos, y tu llave es de 32 amperios, simplemente el termomagnético no va a activarse porque el conductor eléctrico ya va a seguir de repente quemándose, pero la llave no va a disparar porque de repente el conductor no ha llegado a los 32 amperios. Entonces es muy importante saber esa relación del valor entre la llave termomagnética y el número de conductor que se tiene que usar. ¿Ya? Listo. Para eso entonces yo voy a utilizar algunos instrumentos de medición, ¿no? Los que son, por ejemplo, el multitester, que estos te va a medir lo que es el voltaje, lo que es el amperaje y lo que es la resistencia en conductores eléctricos. Generalmente lo vamos a utilizar para medir lo que es el voltaje, ¿no? Que en la red doméstica, en nuestro caso, es de 220 voltios. Esto se llama el multitester. Ahora, el otro dispositivo que se llama pinza amperimétrica, como el que están viendo aquí, también mide voltaje, mide amperaje y mide resistencia. Solo que como les están viendo ustedes acá, esta es una pinceta, ¿de acuerdo? Que esto cuando uno lo pone alrededor de un conductor eléctrico, te va a poder determinar cuántos amperios está pasando por ese circuito. Gracias a esto, me va a permitir saber de forma práctica cuánto es, cuánto de corriente está pasando por mi conductor eléctrico. Entonces, si el conductor eléctrico sabes que por el diámetro está diseñado para soportar de 15 a 22 amperios, y yo cuando conecto mi pinza amperimétrica, acá me va a lecturar que por ese circuito está pasando más de su capacidad, es decir, no está pasando 28 amperios, está pasando 35 amperios. Entonces, ¿qué va a pasar? El cable, uno, se está exigiendo más de su capacidad y otro, su aislante se va a ir carbonizando y esto al final va a terminar siendo un conductor de la electricidad. Es decir, cuando alguien agarre ese aislante, supuestamente va a recibir una descarga eléctrica. Otro, ¿qué va a pasar? Como ya su aislamiento se va a ir deteriorando, se va a ir carbonizando, este va a chocar al contacto a tierra, ¿no? En los puntos de conexión, sobre todo de, de tomacorrientes o de iluminación. ¿Y qué va a pasar? Pues que esto va a generar una fuga de corriente. Y muchos, sobre todo eso también pasa que de un momento a otro su recibo de luz se dispara en consumo, ¿no? Y eso es porque justamente a veces se genera una fuga de corriente que es causado, que esta es una de las causas que origina esa falla. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, este es el uso que se da a estos instrumentos. Ahora, usted de repente que desea hacer estas mediciones y no hay los recursos para adquirir estos instrumentos, utilizamos otro equipo, ¿no? Que es un poco más rudimentario para poder utilizarlos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se puede ver el uso, ¿no? Tenemos acá el multitester donde se conecta a los tomacorrientes y vamos a poder visualizar cuántos voltios nos está entregando este tomacorriente. Asimismo,
podemos ver acá el amperaje, perdón, la pinza perimétrica donde se conecta de esta forma, ¿ve? Alrededor de un conductor eléctrico. Y esto te va a permitir, ¿qué cosa? Saber cuánta corriente está circulando por ese conductor eléctrico. Si en casa ahora no hay los dispositivos o los medios, perdón, los recursos para poder comprar estos equipos de medición, podemos usar otros equipos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este destornillador piloto, ¿de acuerdo? Esto sí, de repente muchos de nosotros lo usamos o lo hemos visto, que es un destornillador donde alguien pone en uno de los terminales de un toma corriente, internamente se va a encender un piloto, ¿no? Eso nos indica si en este circuito existe o no la presencia de energía eléctrica. Ahora, también hay otros dispositivos como este acá que son digitales, ¿no? Donde se utiliza de la misma forma, solo que en vez de encenderse una lucecita interna, en esta pantalla te va a mencionar cuántos voltios es que eh, se está dando en estos toma corrientes, ¿de acuerdo? Ahora, estos su costos son de 2 soles, 2,50 aquí, ¿no? En Huancayo, por lo menos, están dentro de esos precios. Ahora, si por haber de repente aún así te resulte un poco complicado comprarte, puedes fabricar tú mismo tu foco piloto, como el que están viendo acá, ¿ven? Tengo un foco LED, se utilizan dos terminales, ¿de acuerdo? Puedes usar tu punta de alambre, tu conductor eléctrico, aislar muy bien las puntas con cinta aislante y ya tienes tus puntas de pruebas con lámpara piloto. Entonces esto simplemente puedes introducir unos tomacorrientes o algún circuito que usted está realizando las pruebas para ver si hay o no hay corriente. Este foco piloto te va a ayudar muy bien de forma sencilla y práctica. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los instrumentos que uno puede utilizar para poder realizar las mediciones o verificar la presencia de la energía eléctrica en un determinado circuito. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ya, parece que no hay. Continuamos entonces. Muy bien. Vamos a ahora comenzar a explicar cómo se realiza la instalación de un tablero de distribución eléctrica. Entonces, uno, debemos de considerar la altura de la ubicación del tablero de distribución eléctrica, ¿no? Considerar la altura de ubicación del tablero no menor a 1,5 metros, es decir, metro y medio, ni mayor a los 2 metros. Asimismo, los colores en los conductores eléctricos, ¿no? O sea, es preferible usar cables de distintos colores para poder diferenciar cuál es la línea uno y cuál sería la línea número 2. Entonces, de esta forma es como se debe de ubicar en primer lugar el tablero de distribución eléctrica entre 1,5 a 2 metros de altura. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, pero de preferencia, aquí en Perú, pues nuestro tamaño estándar es en metros 50, 60, ¿no? Entonces, es mejor poner a esa altura que a los 2 metros, digamos, ¿no? Porque si no, también en una altura muy alta no te va a permitir controlar o tener alcance para desactivar o activar rápidamente el tablero de distribución. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cómo es que se debe de conectar ahora los tableros de distribución? De la siguiente forma. A ver, a ver. Ya. Tenemos acá, por ejemplo, el interruptor termomagnético principal, que aquí le está considerando de 32 amperios. A esto le está conectando un interruptor de 25 amperios que está haciendo para toma corrientes, un termomagnético de 16 amperios, que es el circuito para iluminación. Está considerando un tomacorriente de reserva de 20 amperios. Esto es para lo que es alumbrado de repente o alumbrados extras o de repente conectar reflectores, entre otras cosas más.
O de repente también poner lo que son máquinas de soldar y otras cosas, ¿no? Y otro llave de reserva de 16 amperios. En este caso, en este tablero se está utilizando 5 llaves termomagnéticas, ¿no? Pero aquí le falta un dispositivo muy importante, lo que les mencioné en diapositivas más arriba, ¿no? Estos termomagnéticos van a proteger al sistema de, de los circuitos eléctricos, es decir, a los cables y todo eso. Pero, ¿quién es el que va a proteger al sistema o al operador de este sistema? Justamente ahí es donde que tiene que entrar a actuar las llaves diferenciales, ¿no? Muy al margen de lo que son las llaves termomagnéticas que protegen solamente el cableado, pero las llaves diferenciales van a proteger al operador de ese tablero. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se debería de conectar la llave diferencial? Existen dos formas de conectar la llave diferencial, ¿no? Uno es conectándola así, fíjense. Viene primero mi llave termomagnético principal, viene mi llave termomagnético para toma corrientes, otra llave para iluminación o todo claro, iluminación y otra llave de reserva, ¿no? Y fíjense que cada llave termomagnético, debajo de estos, viene a ser instalado recién una llave diferencial, como el que están viendo acá, tanto para toma corrientes, para iluminación y para reserva o de repente para tu termoeléctrica. ¿De acuerdo? Entonces aquí se tiene que cada circuito tiene su propia llave diferencial. A esta conexión se le llama conectar la llave diferencial aguas abajo. Es decir, ¿por qué? Porque está debajo de las llaves principales, ¿no? Debajo. Ahora, ¿por qué a veces otros no lo conectan por cada llave termomagnético su propio diferencial? Vuelvo a repetir por el tema de costos, porque a veces una llave diferencial cuesta 3 veces más que un interruptor termomagnético, ¿no? Entonces, por el tema de costos es que a veces ni siquiera se termina conectando estos interruptores diferenciales. Simplemente conectan las llaves termomagnéticas y ya está, ¿de acuerdo? La otra forma de conectar y es un poquito más económico es la llave eh, en la parte de arriba de las llaves termomagnéticas. ¿Ve? Esto se le llama aguas arriba, ¿no? Entonces, estas son las dos formas que uno utiliza para poder conectar los interruptores diferenciales. Aguas arriba o aguas abajo. Generalmente va a encontrar aguas arriba siempre y cuando la instalación sea de uso doméstico. Pero si es de uso comercial para tiendas, galerías, etcétera, etcétera, ahí sí usted va a encontrar las llaves diferenciales en la parte de abajo, ¿no? Es decir, aguas abajo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, estas son las dos formas de conectar un interruptor diferencial. Ya está. A ver, vamos aquí a ver. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿En casa tienen instalado estos interruptores diferenciales? ¿O todavía continúan teniendo esas llaves antiguas, ¿no? Que le llamaban las famosas cuchillas, que tenían ¿cómo se llama? Su cableado, o perdón, su conexión interna de plomo. Recuerdo que a veces cuando hacían mucho cortocircuito con estas llaves cuchillas y ya no había ni plomo, ¿qué es lo que utilizaban? Pues utilizaban ya un alambre grueso, ¿no? Alambre, ¿ah? Entonces, eso hacían que ya no se cortara la energía, pero eso afectaba a veces al conductor eléctrico o a veces a tu propio medidor de energía, ¿no? Que cuando hay un cortocircuito, al no haber un dispositivo de protección, el cortocircuito seguía avanzando
y terminaba a veces dañando al medidor de energía eléctrica, ¿no? Felizmente ya existen estos interruptores termomagnéticos, el cual pues se desactivan de forma automática y cuando alguien corrige la falla, esto vuelve a levantarlo y continúa trabajando eh, sin ninguna dificultad. ¿Ya? Listo. Bien, ¿cómo es que se instala el tablero en sí? Bien, en el diagrama unifilar tenemos o el medidor de energía eléctrica, tenemos sus llaves principal, toma corriente, iluminación, termoeléctrica y ambiente alquilado de repente, ¿no? Este igualito va a salir de un ambiente alquilado y se va a formar un otro subtablero que este va a contener su llave general, toma corriente e iluminación, ¿no? Entonces, para proteger o para poder hacer un tablero con mayor protección o mayor seguridad, perdón, utilizaremos un interruptor diferencial, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo sería la llave pictórica, o perdón, el diagrama pictórico? Es decir, ¿cómo se vería una instalación en su forma física? Veamos acá. Tenemos llave general y aquí va a salir a conectarse al interruptor diferencial y del interruptor diferencial se va a distribuir tanto para luces, toma corrientes, cocina, ducha, ¿no? Fíjense acá, ¿ven? Iluminación, toma corrientes. Para las cocinas eléctricas, ojo, no vayan a pensar para tu cocina a gas, no, sino para las cocinas eléctricas que estos consumen bastante corriente y también de repente para tu ducha, ¿no? Entonces, esas son las formas de conectar el circuito eléctrico, ¿ya? Y acá de repente alguien dirá, ¿por qué hay tres cables, no? ¿No es trifásico el foco? No, no es que sea trifásico el foco, sino que eh, existe para línea uno el cable número rojo, o perdón, el cable color rojo, el cable color azul es para línea 2 y el cable color verde es para línea a tierra. Esta línea a tierra es lo que justamente se va a conectar a un pozo a tierra, que vamos a verlo el día viernes, cómo se hace el mantenimiento de un pozo a tierra. ¿Ya? Entonces, al darse esto, va a permitir que de repente el foco, como ahora todos son LEDs, no quede parpadeando en las noches, que de repente algún momento en tu casa te has dado cuenta que cuando está oscuro todo y apagas el foco LED, este termina parpadeando, ¿no? Ya les voy a explicar por qué de repente. De igual forma, los tomacorrientes, ¿no? Hay que conectarlos siempre con línea tierra. ¿Por qué? Porque todo artefacto electrónico sensible, los modernos, tiene su línea tierra. Esto permite que su tiempo de vida útil sea más largo. Asimismo, las cocinas eléctricas y asimismo también las duchas eléctricas, ¿ya? Entonces, de esta forma es como se realiza el cableado de las llaves termomagnéticas de un tablero de distribución. Ya está. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya. Entonces voy a mostrarles un pequeño video, el cual nos va a mostrar mediante una animación gráfica cómo es que se debe realizar el cableado respectivo de los tableros de distribución. A ver, vamos a ver acá. Un momentito. Ya, me van a avisar si se puede escuchar y ver, ¿ya? Ya. A ver, ¿se puede ver mi pantalla? Si alguien me apoya, por favor.
Uy, Sí se puede parece. ver. Ya, muchísimas gracias. Los elementos que aloja un tablero eléctrico domiciliario ¿El audio también se escucha? Sí se escucha. Y se Ya, escucha, profesor. muy bien. Continuamos entonces. son los siguientes. Un interruptor general automático, que puede ser de 40 amperios, un interruptor diferencial de 42 amperios, pequeños interruptores automáticos para cada circuito independiente que deseemos. Hay que aclarar que no siempre se van a usar estos valores de corriente o amperaje. Para ello, debes hacer un cálculo de potencia de consumo para saber qué valores de corriente debe tener cada interruptor o llave. Pero, por lo general, se usan los valores de corriente que se muestran. Ahora veamos cómo deben ir conectados estos elementos. Los conductores eléctricos de fase y neutro vienen desde el medidor y se conectan como se ilustra. El interruptor diferencial trae una letra que indica a qué lado debe ir conectado la fase o línea y el neutro. Por lo general, el orden es como se muestre. Por norma, se debe usar un peine distribuido fase neutro para conectar a los interruptores de cada circuito independiente. Para realizar el empalme, se debe usar conectores de unión. Tener cuidado con el uso de los peines para el tablero eléctrico, ya que tienen que ser internamente como se muestra. Yo he usado dos colores para poder diferenciarlos, pero un peine real es de un solo color, que por lo general son una aleación de cobre. En la salida del interruptor automático para la cocina, se recomienda conectar conductores con una sección de 6 milímetros cuadrados. 4 milímetros cuadrados para la lavadora o calentador, 2.5 milímetros cuadrados para los tomacorrientes de uso general y para circuitos de alumbrado o iluminación. En la tabla inferior se muestra a qué calibre corresponde cada sección. Si desea un circuito para una ducha con termoeléctrica, se debe usar cables conductores de calibre 12 o un interruptor automático de 25 amperios si es que la terma es de potencia media. Y se debe usar un conductor calibre 10 y un interruptor automático de 30 amperios si es para una terma de potencia alta. En algunos lugares es casi imposible conseguir un peine para el tablero eléctrico, por lo que otra opción es realizar las conexiones usando guirnaldas, que es como se muestra. Aunque esto está fuera de norma, siempre se usa. Si realizas este tipo de conexión, debes usar un conductor eléctrico calibre 8. También hay que aclarar que este calibre es el que debe usar para conectar desde el medidor hasta los interruptores o llaves del tablero eléctrico. Voy a explicar rápidamente qué función cumple cada uno de estos elementos en un tablero eléctrico. El interruptor general es un interruptor termomagnético encargado de proteger a los conductores eléctricos que van conectados a los interruptores de cada circuito independiente frente a una sobrecarga o cortocircuito. Otra función primordial es que se usa para cortar la corriente o activar de manera manual en caso de reparaciones de los interruptores que le siguen. El valor de corriente de corte debe ser mayor al de los interruptores de cada circuito independiente. El interruptor diferencial es el encargado de proteger a las personas frente a posibles contactos accidentales o contrafugas de corriente. En este ejemplo, el valor de 42 amperios indica que esta es la corriente o amperaje máximo que puede soportar, y el valor de 30 miliamperios es la diferencia de corriente permitida que soporta antes de saltar o desactivar toda la instalación eléctrica. El valor de corriente que soporta debe ser igual o mayor al del interruptor general. Este interruptor se diferencia de los demás porque tiene un botón o pulsador de testeo, el cual desactiva el circuito cuando es presionado. Los pequeños interruptores automáticos son interruptores termomagnéticos, cuya función es proteger los cables conductores de su respectivo circuito independiente frente a sobrecargas o cortocircuitos. El valor de corriente de cada interruptor no debe ser mayor al del interruptor general. Dato importante, los conductores eléctricos deben soportar más corriente o amperaje que su respectivo interruptor automático.
Por ejemplo, el interruptor automático para el alumbrado soporta 16 amperios y sus conductores de sección 2.5 milímetros cuadrados soportan un promedio de 22 amperios. De esta forma, cada automático protege a sus conductores eléctricos que estén conectados a él. En un tablero eléctrico, lo ideal sería usar un interruptor diferencial para cada circuito independiente. De esta forma tendríamos una mayor protección y control, pero se necesitaría de un tablero que pueda albergar más interruptores y además sería más costoso implementarlo. Es por ello que mayormente se usa el que se muestra. Este tablero es solo para una vivienda de un piso o planta. Pero ahora, ¿qué pasaría si la vivienda tiene más pisos o altos? Vamos a suponer que tenemos una vivienda de 3 pisos. Entonces, el tablero del primer piso debe ir conectado a la caja de protección y medida, donde se encuentra el medidor y un interruptor de control de potencia. Para los pisos siguientes, se debe colocar un tablero por cada piso. Yo en este caso he supuesto que para los pisos 2 y 3 solo voy a tener tomacorrientes de uso general y alumbrado. Es por ello que solo tiene 2 interruptores para circuitos independientes. Si usted tiene una ducha con terma en cada piso, entonces debe considerar otro interruptor automático. Pero veamos solo en el ejemplo que se muestra. Una forma de hacer las conexiones para los demás tableros es haciendo un empalme o unión antes de cada interruptor general. Para ello debes usar un conductor de al menos calibre 8 o 10. El valor de corriente de los interruptores generales de los pisos 2 y 3 he considerado que debe ser de 30 amperios y el diferencial de 32 amperios, ya que tenemos menos circuitos independientes. Se recomienda que este tipo de conexión lo haga una persona especialista en instalaciones eléctricas, ya que tiene que trabajar con la energía eléctrica activa. Otra forma es usar solo un interruptor general para todos los pisos y de la salida de este, es decir, antes del diferencial, se debe conectar para los pisos 2 y 3, en el cual solo se considera desde el interruptor diferencial en adelante. Para este caso, el valor de corriente del interruptor general puede ser mayor, pero solo sería usado como interruptor manual. Este tipo de conexiones sí es más fácil de realizar, ya que podemos desactivar todo el circuito bajando la palanca del interruptor general y así poder hacer las conexiones de cada tablero. Ahora veamos cómo se debe hacer el cableado para el alumbrado. Voy a considerar 2 bombillos o focos junto con su respectivo interruptor. El cable conductor de neutro va directamente al bombillo y el de fase va a los interruptores. En el socket de cada bombillo, el cable de fase debe ir conectado en el borne que indica la parte central y el neutro en el borne de la parte rosca. Ahora, si queremos cablear los tomacorrientes, vamos a usar 2 cables para la fase y neutro y uno para la tierra. Un dato importante es que en el modelo de este tipo de tomacorrientes, el orificio pequeño es para la fase, el orificio más grande es para neutro y el circular es para tierra. También es posible considerar un cable de tierra para el circuito de alumbrado, aunque casi nunca se usa. Todos los cables conductores de tierra de todos los pisos deben ir a un solo punto en cada tablero y luego a la caja donde se encuentra el medidor y posteriormente al pozo de tierra que debe tener en su vivienda. De esta forma se debe hacer el cableado para los demás circuitos independientes. Bueno amigos, esto sería todo. Por acá dejaré algunos videos relacionados con electricidad y electrónica básica. Suscríbete. Muy bien. Espero que se pueda entender esta parte del tablero y la importancia de lo que es el uso de la línea tierra. Como vuelvo a repetir, esto lo vamos a trabajar a más profundidad el día viernes, ¿ya? Entonces, fíjense, de esta forma es como se conecta la peineta para los tableros o para las llaves termomagnéticas. Pero si en caso no hay, y otro es por temas de costos, porque eso está un poquito caro, utilizamos la conexión tipo guirnaldas, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a dejar de compartir, vamos a compartir las diapositivas. Ya está.
Ya está. A ver, entonces, como pueden ver, desde esta forma, cómo se conecta o se hace el cableado respectivo de los tableros. Maestro, disculpe una consultita. Sí, dígame, adelante. Maestro, lo que he visto, la mayoría de casas no cuentan con pozo tierra. No, Ujú. lo que hacen es la tierra, lo ponen nada más así, ¿no? A la tierra, a una pared y con eso funciona, ¿no? Pero debe ser lo normal poner el pozo tierra, ¿cierto? Sí, sí, así es, así es. Lo correcto es poner un pozo a tierra, ¿no? Ahora, cuando surge esto de la idea de poner un clavitos en la pared, ¿no? O de poner de repente un cable anclado a una estructura de metal de nuestras casas, lo que se está haciendo pues es simplemente generar una falsa seguridad, ¿no? Que a veces uno al hacer esto pensamos que ya estamos teniendo una línea tierra y pero sin embargo no es así, ¿no? Estamos simplemente ahí generándonos una seguridad ficticia, ¿no? Entonces que al final esto no ayuda y por el contrario de repente pone en riesgo más todavía nuestras vidas, ¿no? Ya, eso lo vamos a explicar el día viernes. Justamente antes se usaba pues pozos bastante complejos de preparar, pero en la actualidad existen ya incluso pozos más prácticos, casi ya como para poner y conectar nada más. Y ya pues eso permite que muchos hogares, por más sencillo o incluso que no se tenga espacio, te va a permitir tener estos pozos en casa, ¿no? Y esto pues te va a ayudar bastante, como les digo, por el tema del incremento de artefactos electrónicos que tenemos en casa. Antes de repente no había, ¿no? Los únicos artefactos electrónicos que había pues era la radio y el televisor. Pero en la actualidad existen la radio, el televisor, la misma lavadora, también la refrigeradora, ¿cómo se llama? Tu cargador de celular, etcétera, etcétera. Son artefactos electrónicos que en estos años se han incrementado y el cual pues hace que el uso de un pozo a tierra sea necesario, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver con más detalles el día viernes. Bien, a ver si no hay más preguntas. Ninguno, muy bien. Entonces, vamos a ver acá cuáles son las consecuencias de repente no realizar una conexión con terminales o si en caso usted utiliza o no utiliza terminales, eh, cuáles son las consecuencias de usar los famosos cables tipo parchaditos, ¿no? Como el que están viendo acá en esta imagen. Entonces, cuando uno utiliza estos cables así de forma parchadita, ¿ya? Puede generar lo que están viendo acá en esta imagen, ¿de acuerdo? O que de repente se recaliente el cableado que usted va a usar. Cuando, Ingeniero, sí, adelante. escucha, por favor, en el audio estaba escuchando esto de la fase y el neutro y yo no sé cómo se diferencia eso. Ya. Eh, en el extranjero se utiliza lo que es fase y neutro, ¿no? Pero aquí en Perú utilizamos línea uno y línea 2. Ahora, ¿por qué de repente en el extranjero se trabaja lo que es fase y neutro? Porque aquí es solamente una fase el cual va a llevar la energía eléctrica, ¿no? Principal, y el neutro va a ser el circuito que va a permitir que se cierre ese sistema. Entonces, en cambio acá en Perú utilizamos la línea uno y línea 2, ¿no? Que esto no debería ser así, pero bueno, por el tema ya de nuestros generadores eléctricos que tenemos aquí en Perú, se trabaja de esa forma, ¿no? Con línea uno, línea 2, línea 3 y a eso se le llama lo que es línea trifásica. Entonces, si ustedes de repente en algún momento ven algunos libros, videos que hablan sobre fase y neutro, no se compliquen, ¿no? Esto lo trabajan en el extranjero.
Aquí en Perú trabajamos con línea uno y línea 2, que la función se cumple de la misma forma, no hay diferencia acá, ¿ya? Solamente eso para aclarar. Muy bien, entonces, ¿cómo se realiza de repente la conexión de estos cableados en los tableros eléctricos? Muchas veces cuando uno quiere hacer un puente termina cortando pedacitos, ¿no? Agarro un pedacito, corto, empalmo, ¿no? Agarro otro pedacito en forma de arco, corto, pelo y empalmo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos de esa forma, y esto a veces sucede, que se recalienta los puntos de anclaje y origina este recalentamiento y termina quemando a veces los puntos de conexión. Pero cuando uno utiliza los puentes y se pela el cable sin la necesidad de cortarlo, es decir, así como el que están viendo acá, se pela y luego se dobla, no sucede eso, ¿no? Como el que están viendo acá. Te va a permitir que el cable no se esté cortando y al cortarse a veces se pierde sus hilos de conexión, se termina recortando su capacidad de soportar un amperaje determinado y esto hace que pues el cable incluso termine deteriorándose, ¿no? ¿Por qué? Cuando uno de repente, a ver, vamos a pasar acá a la siguiente imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya está. A ver, por ejemplo, ¿ven? Al inicio, cada llave termomagnético utiliza un determinado amperaje, ¿no? Para lo que ha sido instalado ahí. La primera llave termomagnética de repente hace un consumo de 30 amperios, suponiendo. La segunda llave termomagnética hace un consumo de 10 amperios. La tercera llave termomagnética hace un consumo de 10 amperios. 30, 20 y 10. Entonces, para que al último pueda llegar de repente 30 amperios, ¿de acuerdo? Tiene que recargarse estas dos cargas en este cable. Entonces, al recargarse a la entrada, ¿qué es lo que va a pasar? Si usted ha cortado esto, va a haber ya por el sí un recalentamiento en los contactos. A la siguiente igual, la tercera igual, y haciendo que de repente al último ya no se exija demasiado, como se exigiría de repente a los primeros puentes que usted ha hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar si usted llega a cortar el cable y hacerlo el puente ahí mismo, ¿no? Que no habría necesidad en sí, simplemente pues usted bastaría con pelar y torcer el cable y conectarlo, ¿no? Ya no se estaría recortando su capacidad de trabajo de estos cables. Entonces, es por eso importante hacer la conexión de esta forma. Es decir, no cortar el cable, sino pelarlo, torcerlo y ahí atornillarlo. ¿De acuerdo? Porque a veces uno de estos, cuando uno corta, como le decía, a veces por el uso de la llave, esto genera vibraciones que a los 6 meses termina aflojándose, ¿no? Y esto es verdad, porque si de repente usted, ahora terminando las clases, va a su tablero, agarras un destornillador, obviamente tiene que estar aislado, le aplica un poquito de fuerza y tu tornillo va a girar. ¿Por qué? Porque la vibración a veces es imperceptible, pero esta vibración hace que esos tornillos se aflojen, ¿no? Y al aflojarse, pues va a generar un recalentamiento en los puntos y esto va a hacer que esté, pues, carbonizado, ¿no? Entonces, lo que usted tiene que hacer es justamente cada cierto tiempo ir ajustando también estos terminales para evitar eso. Y si ahora esto se llega a aflojar, imagínate cómo va a quedar de repente las conexiones, ¿no? Ahora, si eso se llega a aflojar y aquí, por ejemplo, usted lo cortó al inicio nomás del empalme, usted hizo un corte, ¿no? Se pierde acá, ya no permite el paso a la corriente, se va a ir tu sistema de toma corrientes,
se va a ir tu sistema de iluminación y de repente si ahí está tu sistema para la ducha eléctrica, también se va a ir la ducha eléctrica. Entonces es lo que sucede o es la parte no tan buena cuando uno termina cortando los puentecitos y luego al final los vuelve a meter, ¿no? Entonces no es necesario que usted corte, simplemente hacer esta forma de pelar el cable, doblarlo en V y anclarlos de esa forma. ¿Ya? Listo. A ver, para esto vamos a ver otro video, el cual nos va a ayudar a entender mejor esta partecita. Cómo realizar el cableado, ¿no? De tu medidor. Vamos acá. Hola amigos, en este video A ver, acá creo que no está. Tengo que dejar de compartir primero. Hola amigos, Ahí está. en este video se va a explicar cómo hacer el montaje y Se ve, profesor. Sí, 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 un ratito, un ratito. Ya está. Uy, ¿qué pasó? No me permite, dice, compartir. Ahí, ahora sí. Ya, ahora sí se puede ver, ¿no? Sí, Sí, maestro. Sí, sí se ve. Sí. Hola, hola amigos de YouTube. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo realizamos el cableado de un cuadro eléctrico. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer es identificar todos los cables o circuitos que llegan hacia nuestro cuadro eléctrico. Por este lado, podríamos identificar que tenemos el alimentador principal, el cual llega desde nuestro medidor o desde nuestro suministro eléctrico hasta el tablero. Llegan tres cables, los cuales vendrían a ser el cable de color rojo vendría a ser la línea o fase de nuestro circuito, el neutro vendría a ser el cable de color blanco y el cable amarillo vendría a ser nuestra tierra física de nuestro circuito. Por este lado también tendremos un circuito que vendría a ser el circuito de iluminación. Estos tres cables son el circuito de nuestra iluminación y tenemos tres circuitos adicionales de tomacorrientes, los cuales están identificados. Tenemos un circuito de tomacorrientes de uso general, un circuito de tomacorrientes de cocina y un circuito de tomacorrientes de lavandería y para una pequeña terma eléctrica, ¿ok? Bueno, ahora vamos a proceder a colocar nuestros interruptores termomagnéticos. El primero que vamos a colocar es el interruptor general, el cual es de 25 amperios. Este va a ser nuestro interruptor general de todo nuestro cuadro eléctrico, ¿ok? Entonces procedemos a colocar en su lugar a nuestro interruptor general de 25 amperios. El siguiente interruptor que vamos a colocar vendría a ser el interruptor diferencial, el cual va a proteger a las personas contra descargas directas o indirectas que puedan sufrir dentro de nuestra instalación, ¿ok? Entonces vamos a proceder a colocar nuestro interruptor diferencial en su posición y vamos a proceder a colocar el primer circuito que vendría a ser el circuito de iluminación, que va a ser protegido por un interruptor termomagnético de 10 amperios, ¿ok? Entonces vamos a colocar un interruptor termomagnético de 10 amperios para circuitos de iluminación. El siguiente circuito que vamos a colocar va a ser el de tomacorrientes de uso general, que va a estar protegido por un interruptor de 16 amperios. Entonces procedemos a colocar un interruptor de 16 amperios para tomacorrientes de uso general. Y el siguiente circuito vendría a ser el circuito de cocina, que va a estar protegido por un interruptor de 20 amperios. Entonces 20 amperios para nuestros circuitos de tomacorrientes de nuestra cocina. Y el siguiente y último circuito vendría a ser el circuito de lavandería y termoeléctrica, que está protegido por un interruptor de 20 amperios. Entonces ya tenemos colocados nuestros circuitos, el interruptor general, nuestro interruptor diferencial, circuito de iluminación, tomacorrientes de uso general, tomacorrientes de cocina y nuestro
toma corriente de lavandería. Lo primero que vamos a hacer ahorita es colocar el alimentador principal hacia nuestro interruptor termomagnético general, que es el interruptor de 25 amperios, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es medir los cables para poder alimentar nuestro interruptor general por la parte de arriba. Vamos a cortar los cables a la medida para poder pelarlos, entorcharlos y colocarlos dentro de la bornera de nuestro interruptor general. Recordemos que el cable de color rojo es la línea o fase de nuestro circuito y el cable de color blanco vendría a ser el neutro. Entonces vamos a proceder a colocar la línea o la fase dentro de la bornera de nuestro interruptor termomagnético y proceder a ajustar el tornillo para que quede seguro. Y procedemos a colocar también el cable blanco que vendría a ser el neutro de nuestro circuito dentro de la bornera de nuestro interruptor general. Entonces estamos procediendo a alimentar nuestro interruptor general por la parte de arriba con el alimentador principal que viene desde la calle, desde nuestro medidor o suministro eléctrico. Entonces ya alimentamos nuestro interruptor general por la parte de arriba. Ahora lo que vamos a proceder es alimentar nuestro interruptor diferencial desde la parte de abajo, desde nuestra llave general. Entonces, desde nuestra llave general nosotros vamos a proceder a alimentar nuestro interruptor diferencial. Con ayuda de dos cables del mismo color y del mismo calibre del alimentador principal, vamos a proceder a alimentar nuestro interruptor diferencial. Procedemos a colocar el cable de color rojo, que es la línea o fase en la parte de arriba de nuestro interruptor diferencial, y vamos a proceder a conectarlo a la parte de abajo de nuestro interruptor general. Procedemos a pelar y entorchar las puntas del cable para poder colocar dentro de la bornera de nuestro interruptor general. Entonces estamos alimentando con la línea o fase desde nuestra llave general hacia nuestro interruptor diferencial. Lo mismo vamos a hacer con el cable de color blanco, que va a ser el neutro de nuestro circuito. Vamos a proceder a alimentar nuestro interruptor diferencial por la parte de arriba y vamos a colocar la alimentación hasta la ubicación de nuestro interruptor general, que va a ser alimentado por la parte de abajo. Entonces estamos alimentando desde nuestro interruptor general hacia nuestro interruptor diferencial, ¿ok? Entonces procedemos a pelar los cables, entorchar y colocar dentro de la bornera de nuestro interruptor general. Con ello ya tenemos alimentado nuestro interruptor general y nuestro interruptor diferencial. Entonces ahora vamos a proceder a colocar las tierras en su lugar. Procedemos a medir y cortar el cable de tierra del circuito de tierra que viene desde el sistema de puesta a tierra, el cable principal. Vamos a poder proceder a pelarlo y colocarlo dentro de nuestra bornera de tierra física. Estamos procediendo a colocar la tierra y vamos a proceder a colocar también la tierra de nuestro circuito de iluminación. Estamos procediendo a colocar la tierra del circuito de iluminación y vamos a proceder a colocar cada una de las tierras de los circuitos de tomacorrientes, ¿ok? Tenemos 3 circuitos de tomacorrientes, son 3 tierras que vamos a colocar a nuestra bornerita, ¿ok? Estamos procediendo a pelar, cortar y colocar dentro de la bornera nuestras tierras de nuestros circuitos. Entonces con ello ya estamos culminando la colocación de las tierras. Hemos medido unos pedazos de cables para realizar unos pequeños puentes y poder alimentar nuestros 4 circuitos, ¿ok? Esto de acá también se podría hacer con ayuda de unos puentes de conexión que ya vienen preparados, pero en este caso vamos a hacerlo con estos pequeños puentes para alimentar nuestros circuitos. Entonces procedemos a pelar y entorchar las puntas para realizar los pequeños puentes. Entonces estamos colocando acá un puente para la línea o fase que va a alimentar nuestros 4 circuitos. Acá ya tenemos los puentes listos y procedemos a colocar los puentes, en este caso de la línea o la fase para los 4 interruptores. Lo mismo vamos a hacer para el neutro. También colocamos los puentes en cada una de las llaves y con esto ya quedarían alimentados nuestros 4 circuitos con estos pequeños puentes. Entonces procedemos a asegurar los puentes a las llaves, menos de la primera llave, porque ahí vamos a colocar el alimentador principal que va a venir de nuestro interruptor diferencial. Entonces procedemos a alimentar desde nuestro interruptor diferencial hacia los 4 circuitos, las 4 llaves, ¿ok? Entonces vamos a proceder a alimentar desde nuestro interruptor diferencial. También con ayuda de un pedazo de cable vamos a proceder a colocarlo en la llave de iluminación. Procedemos a colocar el cable rojo y el cable de color blanco, los cuales van a llegar desde la alimentación de nuestro interruptor diferencial, ¿ok? Entonces estamos procediendo a alimentar desde nuestro interruptor diferencial hacia la parte de arriba de nuestros 4 circuitos donde hemos colocado nuestros puentes de alimentación. Entonces estamos procediendo a pelar y entorchar los cables para colocar, en este caso, la línea
a nuestro interruptor diferencial y lo mismo haremos con el neutro para que así alimente nuestros cuatro circuitos. Entonces, desde nuestro diferencial estamos alimentando nuestros cuatro circuitos. Lo siguiente sería es colocar ya nuestros circuitos. Tendríamos que colocar primero nuestro circuito de iluminación a nuestro interruptor termomagnético de 10 amperios. Vamos a proceder a pelar y entorchar las puntas para colocar dentro de nuestro primer circuito de iluminación, de nuestra primera llave de 10 amperios. Procedemos a colocar en este caso el cable de color negro, va a ser la línea o fase del circuito de iluminación y el cable de color blanco vendría a ser el neutro. Ya tenemos colocado nuestro circuito de iluminación, ahora vamos a proceder a colocar nuestro circuito de toma corrientes de uso general, ¿ok? Hacia nuestro interruptor de 16 amperios vamos a proceder a pelar y entorchar de igual manera nuestros cables para colocar dentro de la bornera de nuestro interruptor de toma corrientes de uso general. Procedemos a colocar la línea o la fase también en ese orden, la línea y neutro, procedemos a colocarlo dentro de nuestro interruptor diferencial. Con ello ya tendríamos alimentado el circuito de toma corrientes de uso general. El siguiente circuito que vamos a colocar vendría a ser el circuito de toma corrientes de nuestra cocina, que también procedemos a medir los cables, a pelarlos, entorcharlos y colocar dentro de nuestra bornera de nuestro interruptor. En este caso, el interruptor termomagnético es de 20 amperios, el cual va a proteger al circuito de toma corrientes de nuestra cocina. Colocamos en el mismo orden la línea y el neutro y procedemos a asegurar dentro de las borneras de nuestro interruptor termomagnético. Y el último circuito que nos faltaría colocar sería el circuito de toma corriente de nuestra lavandería y para una pequeña terma eléctrica, ¿ok? De igual manera vamos a proceder a cortar y pelar nuestros cables, entorcharlos para colocar dentro de nuestra bornera de nuestro interruptor termomagnético, siguiendo el mismo orden, línea y neutro, ¿ok? Entonces con esto ya nosotros prácticamente hemos culminado el cableado de nuestro cuadro eléctrico. Bueno amigos, si este video de repente te gustó, te ayudó de algo, te orientó para que puedas realizar algún tipo de trabajo, no olvides de suscribirte al canal. Listo. Bien, con esto estamos ya un poquito entendiendo. Los circuitos A ver, ¿dónde está? con ayuda de unos puentes. Ya, a ver, si alguien me dice, si ha estado atento al video, ¿cuál es el error en este video de apoyo que se les está mostrando? ¿Alguien se ha percatado de eso? Claro que los puentes no se debe hacer de esa manera directa. Exacto, exacto. Ajá. Pienso, profesor, de que se ha cortado para hacer la conexión en guirnaldas, se ha hecho el recorte con pedazos. Ha debido ser continuo, ¿no? Muy bien, exacto, Ándale, exacto. profesor. Sí, sí, adelante, adelante, Mila, te escucho. No, el compañero ya mencionó todo lo que iba a decir. Gracias. Ah, ya. Claro. Así, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí en este video tutorial, por eso es muy importante investigar, no todo lo que está colgado en internet es cierto, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que ha hecho es justamente, Conexión. pues, cortar, ¿ve? Como ven, está haciendo cortes y de esa forma está haciendo los puentes. Y como les había yo explicado, cuando uno hace de estos tipos de conexiones, lo que hace es debilitar el conductor eléctrico. Aquí lo está empalmando, lo está entorchando, ¿no? Pero eso a veces no es suficiente. Es más, solamente está conectando aquí los terminales y al costado está conectando otro empalme. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando a veces se sobrepone un cable del otro y se atornilla, no siempre termina ajustando como debe de ser. Y a veces con el movimiento que va jalando de puente a puente, esto se va aflojando y se va soltando. Y va a suceder lo que les mencioné, ¿no? Se va a recalentar estos terminales, se va a recalentar los puntos de anclaje y va a terminar dañando a los termomagnéticos, recortando su tiempo de vida útil, ¿no? Entonces, es más, los puentes que está haciendo aquí son demasiado altos, ¿eh? Si se pueden dar cuenta, o sea, son muy altos. ¿Qué va a implicar esto en el futuro? Que cuando alguien hace un cableado o quiere hacer un mantenimiento, y fíjense que el cable viene de la parte de arriba.
Entonces, al querer yo remover o mover un poco estos cables de la parte de arriba que vienen por arriba, voy a terminar sí o sí moviendo estos puentes porque está llegando casi hasta el tope del tablero. Como llega al tope del tablero, voy a tener que bajarlo y al bajarlo voy a, sin querer, aflojar estos puntos de anclaje. Y al aflojar estos puntos de anclaje va a suceder lo que les mostraba en una imagen, ¿no? Se va a recalentar todo eso. O es más, incluso va a tener va a terminar activando a este interruptor diferencial, ¿no? Porque este interruptor diferencial se activa cuando hay de repente un mal contacto o un chispazo en el contacto. Este, como es bastante sensible, perdón, va a terminar activándose. Y cuando uno se da cuenta, va a ver pues que se va a ir cada rato el fluido eléctrico y no se va a percatar que a veces el error no está en los tomacorrientes, no está en el sistema de iluminación, sino que va, se va a originar por la misma falla que hay aquí en el tablero eléctrico. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Por otro lado, las líneas de alimentación, fíjense que es un cable de color amarillo con línea verde. Hay otros cables que son verdes con líneas amarillas. Cuando usted ve estos colores, automáticamente tiene que señalarlo o tiene que usted definirlo que es, es un cableado para la línea a tierra, para la línea de pozo a tierra, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma usted ya no se va a tanto marear cuando ve tantos cables juntos, porque estos cables son exclusivamente para línea a tierra. Y fíjese que no se conecta a las llaves termomagnéticas, ¿ve? Sino se conecta a una barra de cobre, como el que están viendo aquí, y estos va a acompañar sobre todo al cableado que es para toma corrientes, ¿ya? También acompaña algunos sistemas de iluminación, porque hay algunas lámparas que requieren esto, pero principalmente se conecta para lo que es el sistema de toma corriente, ¿de acuerdo? Entonces, espero que con este video haya servido para justamente ver esos errores que a veces uno comete, ¿no? Listo. Muy bien, hasta aquí hay alguna pregunta. Ya ¿Qué está. tipo de cable se utiliza para generar el Ya. cableado? A ver, no le escuché muy bien. A ver si por favor puede repetir. Durante el cableado, ¿qué número de cables se utiliza? Ya. Muy bien. Si es para un tema doméstico, se utiliza el cableado número 12, lo que es para la parte de arriba. O sea, todo este cableado de acá, ¿ve? Todo este cableado que se está haciendo recorrido, ¿de acuerdo? El número 12 hasta Mm, aquí. Ahora, pero si ya de repente usted tiene artefactos como cocina eléctrica, horno microondas, horno eléctrico, etcétera, etcétera, ya el cableado o el conductor tiene que ser de mayor diámetro, ¿no? Entre el número 10 o el número 12, ¿ya? Pero si es para uso doméstico sencillo, generalmente se utiliza el número 12. Y Ahora, de para aquí, línea sí, tierra, sí. mm, Para la línea tierra, ya. Para la línea tierra utilizamos el número 14, ¿ya? Ahora, aquí también va a depender si usted va a utilizar máquinas, por ejemplo, máquinas de coser, máquinas remalladoras, o sea, ya un tema de uso un poquito más cantidad de maquinarias, ahí ya tiene que emplear el conductor número 12 para la línea tierra, ¿de acuerdo? ya, Entonces, si es para uso doméstico, no hay ningún problema si se usa lo que es el conductor número 14. ¿Por qué? Porque el cable de línea a tierra cuesta más que los conductores que usamos para el cableado doméstico, ¿no? Cuesta un poquito más. Entonces, pero conectándolo de esa forma está dentro del rango permitido, así es que no habría un riesgo por ese lado. ¿De mm, acuerdo? sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Ya está.
A ver, y con esto cerramos, ¿ya? La conexión de los conductores para la línea tierra, como pueden ver acá en este tablerito, fíjese que es un tablero de metal, ¿no? Cuando les habla a veces el término y te dice, ¿no? Has aterrado el cable, dice, ¿no? Cuando dice aterrado, quiere decir que el cable de línea tierra tiene que estar atornillado a un punto, si en caso la caja es de metal, tiene que estar a un punto de los tornillos de la caja de metal, ¿no? Si es de plástico, utilizamos esa barrita de cobre que ustedes han visto en el video tutorial. Pero si es de metal, como el que están viendo acá, ahí sí se tiene que poner con una bornera tipo ojal y ahí se atornilla en una parte del tablero y eso se llama aterrar, ¿no? Ese es el término que se utiliza. Entonces, cuando alguien les menciona eso, no es nada fuera del otro mundo, simplemente es conectar la línea de cable a tierra al chasis del tablero de distribución. Ya. Listo, muy bien. Creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada.